¿Cómo se crea una startup en Centroamérica y se consigue inversión por más de $4 millones? En este episodio de Fundamentos nos sentamos con Carlos. Mi nombre es Carlos y soy el cofundador y CEO de Abaco, la fintech que está revolucionando el factoraje en la región centroamericana. Te contamos paso a paso cómo lograron validar el negocio, escalar y convencer inversionistas internacionales en un mercado que muchos aún subestiman. ¿Qué hicieron sus founders para ser tan atractivos para los inversionistas? ¿Qué obstáculos enfrentaron al emprender en Centroamérica? Y lo más importante, ¿qué puedes aprender para aplicarlo a tu negocio? Seguí viendo y descubrí los secretos detrás de una de las startups más prometedoras de la región. Muy bien, buenas tardes. Gracias a toda la audiencia que nos sigue acá en Fundamentos Podcast desde el Estudio de Medios Modernos. Esta tarde me encuentro en este espacio en el que voy a compartir un episodio de gran valor para toda la comunidad emprendedora centroamericana e internacional latinoamericana. Me encuentro con el gran Carlos Villalobos de Abaco, que pues en esta ocasión estamos haciendo un segundo round, esta vez en video. Primero habíamos tenido un episodio en audio que también lo vamos a compartir aquí abajo en la descripción. Me siento bien emocionado porque pues hace año y medio más o menos fue, Carlos, ¿verdad? Que grabamos. Sí. Hablábamos un poco del potencial de Abaco y cómo en aquel entonces habías levantado capital semilla. Y a partir de ahí han pasado un montón de eventos nuevos que vale la pena como repasarlos de poco, Carlos, pero primero que todo saludarte, darte las gracias por estar acompañándonos acá en Fundamentos Podcast, Carlos. Para nosotros un gustazo tenerte con nosotros. No, igualmente, gracias por la invitación. De hecho, me acuerdo cuando salió ese primer podcast y varias gente me escribió que lo había escuchado y creo que todo está sumando a cómo se está desarrollando el ecosistema en la región. Mucha gente lo encuentra de alguna manera inspirador, digamos, o motivador para ellos emprender o empezar a materializar un poco una visión, un proyecto que tengan en juego, en mente. Entonces creo que todo esto va sumando al ecosistema y es una parte fundamental poder contar este tipo de historias y tener estos espacios. Abaco es de los proyectos que está haciendo y marcando una gran diferencia en la industria fintech de la región latinoamericana. Y sus inicios han sido en El Salvador y a partir de esos inicios han desarrollado presencias en mercados que vamos a ir hablando durante el episodio. Vamos a tratar de enfocar el episodio en cuatro focos fundamentales: en el crecimiento que ha tenido Abaco en el último año y medio de desarrollo empresarial, la preparación para abrir esos nuevos mercados que están desarrollando en este momento, el impacto también de cómo ha crecido la comunidad de startups salvadoreña, que un aplauso a esa comunidad que está haciendo una gran diferencia en la región también. Bienvenidos también a esa ola que también está dando mucho que hablar. Y por último, ir cerrando con datos y con información de mercado que básicamente va a ser de mucho provecho para todos los emprendedores que nos siguen y empresarios que también están interesados en conocer un poco más de este espacio fintech que en Centroamérica es una locura, ¿verdad, Carlos? Vos siendo protagonista de ello, ¿cómo has visto vos el crecimiento de fintech desde que Abaco se concibió, que fue en el 2023, si no me equivoco, 2022, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que hay muchas aristas dentro de la rama de fintech. Hay empresas que se enfocan en desarrollar software para la gestión empresarial como tal. Hay otras que se enfocan en el tema de pagos, de compras, de transferencias entre proveedores, B2B, B2C puede ser también. Y hay otras que se enfocan también en el tema de infraestructura, como core de créditos, core bancarios. Y otras como Abaco que se enfocan en productos crediticios. Entonces nosotros sí estamos dentro de la vertical de lending, de préstamos, y nos enfocamos exclusivamente en B2B, o sea, de empresas a empresas. Entonces, sí he visto mucho más infraestructura como tal, más apertura también para escuchar de nuevos proyectos, y también he visto como otras empresas que tal vez no tienen contemplado un elemento fintech o no lo tenían contemplado un elemento fintech, con nosotros pueden tener un tipo de embedded financing dentro de su producto, ya sea e-commerce o de logística o de pago a proveedores. Entonces, definitivamente estamos aportando un granito de arena dentro de esta revolución de fintech. Interesante, la verdad, Carlos, cómo se ha activado mucho esta gran industria de la fintech, porque
En ocasiones anteriores he visto la participación de Abaco en diferentes formatos centroamericanos como el Caricaco Summit, el Volcano Summit, y han surgido novedades que han impactado con el proyecto, ¿verdad, Carlos? Y esas novedades se han transformado en levantar fondos para potenciar el crecimiento de la empresa, y también recientemente se levantaron fondos para colocar más financiamientos corporativos en el mercado centroamericano. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Contanos un poco, tal vez un poco el orden de cómo fue dándose cada situación y cómo se han ido preparando en ese momento, porque a veces no te da mucho tiempo para poder recibir, o sea, entre recibir el fondo y empezar a ejecutar el plan, no tenés mucho tiempo para como ordenar todo. Entonces vas a quebrar un montón de cosas. Y para los que no saben, prácticamente esto es como hacer como blitzscaling, como dice el fundador de LinkedIn. Es un método que funciona en startups donde tenés que crecer rápido y se van a quebrar cosas y tenés que aprender a adaptarte a cómo los productos crecen y los mercados se adaptan a ello, ¿verdad? Así que contanos un poco cómo ha sido eso para Abaco, Carlos. Mira, hay mucho por desempacar, pero creo que desde el inicio de Abaco teníamos claro que teníamos dos necesidades de fondeo. Teníamos necesidad de fondeo a nivel operativo para poder costear la operación de la empresa y el crecimiento, poder mudarnos a esta oficina, la mueblería, contrataciones de personal clave. Y también teníamos el tipo de fondeo de deuda, estructurar un facility de deuda, de crédito, con lo cual podemos acceder a mayor fondeo y recolocar esos préstamos con el tipo de canal que hacemos nosotros, que es a empresas como tal, temas de adelanto de cuentas por cobrar, que vamos a profundizar un poco en cómo lo hacemos. Pero es un poco el huevo de la gallina, porque para poder acceder a fondeo de deuda, para poder estructurar, digamos, ese credit facility, tienes que haber operado por cierto tiempo y tener que tener una trayectoria de crédito y una revolvencia, un portafolio ya estructurado. Pero para tener eso necesitas deuda. Entonces ha sido un poco malabarear. Es el primer levantamiento semilla que tuvimos, que como bien dices fue de $4 millones. Lo cerramos en abril del año pasado. Y ahora que tenemos ese como patrimonio, gracias, ahora podemos acceder a fondeo institucional para poder apalancar ese patrimonio y poder acceder a deuda dentro de un ratio saludable para la empresa. Y poder así tener, digamos, un acceso a 10 o 15 o 20 millones de dólares que ahora podemos colocar, que parte de eso es nuestro patrimonio como tal y parte de eso es la deuda que podemos apalancar el negocio contra ese patrimonio. Entonces ha sido mucho networking, muchas puertas que hemos tocado, muchos votos de confianza también en el camino de personas que le han apostado a nosotros, aún no teniendo una de las dos partes claves fundamentales. Pero pues muy agradecido también con la aventura, porque tenés que tener eso balanceado versus también controlar la operación de algo como tal, es decir, la colocación con los clientes, la cobranza con los clientes, el desarrollo de la tecnología, las alianzas comerciales, etcétera. Entonces sí hay mucho por malabarear en este tipo de modelo de negocio que nosotros hemos implementado. Muy bien, y fíjate que lo que me gusta de lo que se está gestando o lo que se ha desarrollado y cómo ustedes también han tomado ese apoyo. Me gusta el hecho, dos cosas. Una, que ustedes, el gran notición de levantar el capital no fue el gran notición, sino que fue directamente a trabajar. Y eso lo aplaudo, porque a veces uno puede pasar a veces de que pecamos de quizás como de ganadores y celebramos demasiado tiempo y eso genera desenfoque. En el caso de ustedes veo que inmediatamente el compromiso y la ejecución era como parte de la responsabilidad que se tiene con ese financiamiento. Y por eso lo destaco. Y por otro lado, y por ahí la consulta, este tema de levantamiento de inversión, hay un modo de trabajarlo, hay un modo de hacerlo, es una estrategia continua. ¿Cuántas puertas tuvieron que tocar ustedes para llegar a ese levantamiento de $4 millones? Y si se puede saber, ¿cuántas instituciones son las que están participando en ese plan, que participaron? Sí, mira, al final logramos cerrar inversión con 6 fondos, posiblemente tocamos las puertas de unos 30, se podría decir que hasta 40, 50, realmente no tengo el número concreto, pero me recuerdo que durante esas conversaciones habían varios puntos claves que tenías que convencer y tener que vender
no solamente se trata del modelo de negocio, si el modelo de negocio funciona o no funciona, si existe o no existe, si ha sido validado o no. También es un tema de si las personas que están operando tienen las capacidades, tanto aspiracionales como si realmente te apasionas y te relacionas con el dolor que estás solucionando de una manera más a largo plazo, y tienes el equipo y las competencias para llevarlo a cabo. Y también la oportunidad de la inversión como tal, del retorno de la inversión que está viendo el fondo, porque si viene siendo, somos salvadoreños, estamos operando en El Salvador y otros países de Centroamérica y crecimos y nacimos en El Salvador. El Salvador es un país muy, muy pequeño comparado a oportunidades de mercados, digamos, mucho más desarrollados, mucho más grandes, como lo puede ser un México, un Brasil. Entonces, desde el punto de vista de un fondo, que es totalmente entendible, hay un costo de oportunidad de colocar $500,000 en una inversión de Abaco que opera en mercados más pequeños y que posiblemente el retorno va a ser un poco más limitado, versus colocar esos mismos $500,000 en un mercado mucho más grande donde el potencial de crecimiento es mayor y posiblemente la rentabilidad o el retorno de esa inversión va a ser aún mayor. Entonces nos tocó vender no solo, te repito, no solo el modelo de negocio, no solo el equipo, que son usualmente lo clave en este tipo de conversaciones, pero también la oportunidad de mercado. Esas tres cosas, exactamente. Eso es importante exacto. Qué bien que lo resumiste de esa forma, Carlos. Gracias por ese contexto. Y una vez completaron las instituciones que participaron en ese fondo, ¿cuántas fueron y quiénes fueron? Mira, fueron 6. Nosotros queríamos un mix y lo hicimos muy adrede, de manera muy intencional y explícita. Queríamos un mix de validación local, una validación de Centroamérica, primeramente de El Salvador, segundo de otros fondos dentro de la región de Centroamérica que le apostaban a este tipo de modelo de negocio. Esa fue como que la primera capa. La segunda es una validación un poquito más regional. O sea, es decir, ya no solo es Centroamérica, sino que lo abrimos más a Latinoamérica. Entonces, inversionistas de México, de Brasil, por ejemplo, de Colombia, inclusive de Estados Unidos, que se querían sumar al proyecto. Y como tercer punto clave en la inversión también era un fondo de inversión de impacto social, porque sí teníamos ese elemento de poder empoderar a esa base de la pirámide empresarial en la región. Y fuimos tras fondos de VCs y de deuda también, pero específicamente de VC, que se enfocan en un impacto social, un impacto un poquito más como global y que tenga un retorno o un alma, digamos, que la empresa como tal tenga un latido y una razón de ser, y los conseguimos. Entonces, esos fondos, a ver si mi memoria no me falla, tenemos Inogen de El Salvador, tenemos Caricaco de Costa Rica, Cacao de Guatemala, Invariantes de Guatemala. Esos son la primera, digamos, capa que te mencioné. La segunda es Bridge, que ahora se ha fusionado con Nazca, que es uno de los fondos más relevantes en México. Y el sexto fue Mercy Corps Ventures, que es un fondo estadounidense, que es lo que buscaban, era justamente ese elemento de inversión de impacto. Y esa validación ahora nos sirve también para acceder a deuda, que también tiene como un covenant, como digamos, una responsabilidad fiduciaria del fondo de deuda, poder también tener algún tipo de impacto social. Entonces, ese cheque o ese voto de confianza que nos dio Mercy Corps, ahora también nos está abriendo puertas mucho del lado de fondo de inversión, llámese un BID, un DFC, etcétera. Súper bien, Carlos. Y zooming un poquito más en el fondo, ese fondo que levantaron, aparte de deuda, ¿qué otra destinación de ejecución alocaron para crecer la estructura de Abaco? ¿Y esto también incluyó apertura de nuevos mercados? Sí, precisamente. O sea, había un elemento de que para nosotros, toda la deuda que nosotros levantamos, o sea, todo el dólar que nosotros levantamos o accedíamos a través de deuda privada tenía un costo, pero el dólar que accedíamos a través del fondeo de equity para poder fondear la operación no tenía un costo, porque lo estaba haciendo a cambio de participación accionaria sobre la empresa. Entonces, a la hora de mezclar esos dólares, nosotros llegamos a un promedio de costo de fondeo, que al final se traduce a cuánto margen nosotros generamos como empresa, ¿no? A la hora de colocar un préstamo y a la hora de deducir todos los costos operativos, después tenemos un costo de capital, cuánto nos cuesta el dólar que estamos prestando. Entonces, para nosotros fue bien interesante decir, bueno, de todo el equity que hemos levantado, ¿cuánto vamos a destinar a fondear la cartera sabiendo que ese dinero no tiene un costo cero y por ende baja nuestro promedio de costo de capital? Si el promedio de costo de capital era 18%
y nuestro equity nos cuesta 0, posiblemente abonándole más de nuestro equity podremos bajar el promedio a 12 y por ende mejorar nuestros márgenes. Entonces sí hicimos una planeación financiera muy estratégica en cuanto a cuánto dinero vamos a alocar a la operación actual, cuánto dinero vamos a alocar para fondear cartera, a pesar que teníamos también dinero de deuda, y cuánto dinero vamos a apostarle al desarrollo de tecnología, al go-to-market, alianzas comerciales, aperturas de nuevos mercados, etcétera, ¿no? Como el costo del día a día. Buenísimo. Y hablando un poco de los mercados, Carlos, cuando ya, porque ustedes se han desarrollado en El Salvador principalmente y han tenido éxito en El Salvador, la internacionalización en estos aspectos siempre es bien importante ser rápido en salir al mercado, pero también es importante tener criterio de elegir cuál mercado es el primero a salir. En el caso de ustedes, si nos puedes dar, por ejemplo, un contexto en los mercados que estás y en el orden, y nos puedes describir cuál fue el orden de cómo fuiste entrando en mercado a mercado, y que nos contes un poco la experiencia, cómo fue ir abriendo cada una de ellas para luego hacer como un pequeño resumen de cómo un emprendedor también puede abrir mercados al momento de internacionalizar. Sí, mira, es interesante porque nosotros somos 3 socios, 3 co-founders en Abaco, y cada uno tenemos, digamos, opiniones muy fuertes sobre dónde llevar la máquina o la empresa como tal, y a la hora de expandir el mercado siempre se vuelve un debate. Pero algo que nosotros fijamos desde un inicio es cómo ser lo más empírico y lo más orientado en data para poder tomar esa decisión de qué apertura de mercado hace sentido. Entonces nos enfocamos en 3 puntos claves. La primera arista era la oportunidad de mercado, o sea, qué tan grande es el mercado. Hay lo suficientemente actividad empresarial, pymes que no tienen acceso a crédito y no tienen acceso a liquidez y por ende hay una oportunidad grande de perseguir. Segundo es la competitividad. O sea, si hoy por hoy hay jugadores clave dentro de esos mercados, si es un mercado saturado, si todavía hay oportunidad de entrar y eso también se traduce a si hay mucho acceso de crédito, posiblemente puedes seguir captando mercado porque siempre va a haber mercado de empresas que necesitan crédito. Eso creo que siempre va a ir creciendo. Pero ¿cómo se relaciona eso con el margen que podrías llegar a cobrar o a ganar? ¿Y a qué me refiero a eso? Eso también va de la mano con la regulación de cada país. Ponte, es muy común que en países exista una ley de crédito o una ley bancaria. Hay otros que tienen muy granularmente una ley de factoraje que te rige las reglas sobre la cual tú puedes operar con un crédito de factoraje. Y la más común para nosotros, que es muy relevante, es la tasa de usura. O sea, cuánto es el máximo de tasa que tú puedes llegar a cobrar para mantenerte dentro de lo que es permitido, digamos. Y hay países donde eso es altamente regulado y te permite cobrar, digamos que un máximo de, me voy a inventar el número, 24% de crédito. Y tu costo de capital ya de por sí es el 15%. Entonces tú sabes que tenés que malabarear simplemente ese margen para poder llegar a rentabilidad. Y si no te lo permite, entonces la oportunidad de mercado no está ahí. Y creo que también vale mencionar es la seguridad jurídica, porque al final, digamos que colocar plata es relativamente fácil, ¿no? O sea, tú llamas a una empresa, le haces un due diligence y siempre van a tener un motivo por el cual poder acceder a crédito, porque siempre se pueden abastecer de más inventario, abrir nuevas divisiones de negocio, posiblemente expandir sus oficinas, hasta una nueva cafetera, quién sabe. A lo que voy es, la cobranza es lo más difícil, la colecturía de los fondos que has prestado. Eso Entonces, dijiste, ¿qué tan eficientes son las cortes en los lugares, en los mercados que estamos llegando para poder nosotros efectuar una cobranza con un pagaré, con una garantía, con algo inscrito, una prenda, puede ser? Y pues eso también alimentó mucho la data empírica para nosotros poder tomar una decisión de los mercados. Ahora, me preguntaste qué mercados estamos. El primero, que fue meramente oportunístico, fue Estados Unidos. Y la única razón es porque uno de nuestros clientes actuales en El Salvador era una empresa farmacéutica que exportaba suplementos médicos hacia Houston, Estados Unidos. Y ellos al exportar tenían ese desfase de capital mientras la mercancía estaba en tránsito, se reconocía y después empezaban a correr los días de crédito. Había un desfase de unos 90 días y por ende nos traían esas facturas de exportación
y nosotros las financiábamos y dábamos ese Qué belleza, qué belleza ejemplo de ahorita product market fit acabas de dar, ¿va? Porque, o sea, en el punto cabal, o sea, entraste, o sea, ya era un cliente tuyo que tenía este pain que no lo conocías hasta que de pronto, o sea, ya conociendo más a profundidad al cliente, te das cuenta, ok, aquí hay un gap y yo tengo la tecnología para poder facilitar esto. Y resulta que también puedo tocar otro mercado. Wow, qué mucho que mejor eso, ¿ah? Claro, y dentro de eso hay un nicho, porque usualmente un exportador lo que hace es que abre una entidad local en Estados Unidos, quien es que recibe la mercancía, y esta entidad local de Estados Unidos sí puede acceder a fondeo o a crédito dentro de Estados Unidos, que es mucho, mucho más barato que nosotros ofrecemos. Pero el que está empezando a exportar, el que es relativamente pequeño, joven en esta dinámica, no tiene esa distribuidora arriba. Entonces sí es que la manda un tercero hacia arriba y ahí es donde nosotros entramos. O sea, sí hay un nicho dentro de esta oportunidad que acabas de mencionar. Muy bien, muy bien. Y ok, entonces en Estados Unidos empezaste a abrir por ese caso de uso, ¿verdad? ¿Se mantiene o tenés más casos integrados en Estados Unidos hasta el momento? Se mantiene. Ahorita estamos tratando de financiar precisamente entidades o partes relacionadas con presencia en Estados Unidos. Y la ventaja que tiene Estados Unidos, que también viene con un contrapeso, es que por un lado puedes asegurar un crédito. Entonces puedes mitigar mucho del riesgo de un impago, de un default a través de un seguro de crédito. Eso al final se le puede traducir al cliente, ¿no? Como en el costo. Pero la contraparte es que los márgenes son mucho más menores, mucho más delgaditos. La única razón es porque es un mercado altamente competitivo, altamente bancarizado y no hay tanta institución financiera, entre comillas, informal, digamos, que pueda llegar a pueda dar este tipo de créditos porque los márgenes son muy pequeños. Ok. Muy bien, me queda clarísimo. Y luego de Estados Unidos, estuvieron ¿cuántos meses abriendo el mercado de Estados Unidos, entendiendo esa dinámica? Sí, todavía nos falta mucho por recorrer, pero entonces estamos todavía aprendiendo mucho sobre la dinámica del mercado. Ahorita hay dos otros mercados que nos parecen muy interesantes, que estamos haciendo un par de pilotos. Nicaragua es uno de ellos y fue meramente oportunístico. La razón es porque encontramos un socio local que solía ya operar dentro de la industria de facturaje y Nicaragua, digamos que tuvo ahí una época económica no tan positiva y esta persona, digamos que tuvo que retroceder, digamos, en todo lo que había construido. Entonces con él hemos logrado, digamos, que escalar la operación que ya tenía y obviamente vamos a seguir creciendo junto con él de la mano. Y el tercer país que nos emociona mucho es Guatemala. Y lo interesante es de que no hemos entrado en ninguno de estos mercados de la misma manera que logramos entrar en El Salvador. Todo ha sido muy distinto. Y Guatemala es muy particular porque es un mercado tan grande. Hay demasiada actividad empresarial. O sea, el número de pymes, que realmente no tengo el dato exacto como tal, pero quintuplica, si no es que 10x lo que hay en El Salvador. Pero existe algo que hay mucha empresa grande ya que tiene sus propios mecanismos de pronto pago y pronto cash. Así es. Entonces, las empresas que son proveedores de esas empresas grandes ya están familiarizados con procesos y sistemas de pronto cash. Y a nosotros se nos encendió el foquito de decir, bueno, invirtamos recursos en el área de desarrollo de tecnología para crear una plataforma de confirming, de realmente un pronto pago, un pronto cash puro en su naturaleza. Y lo hicimos. Entonces hemos logrado penetrar, digamos, Guatemala a través de software, no tanto a través del producto financiero porque ya era conocido, pero a través de software. Y es meramente una estrategia de democratización. O sea, queremos democratizar algo que ya se conoce, pero ahora hacerlo mucho más accesible a cualquier tipo de empresa, sea mediana, sea pequeña, a través de tecnología y de sistemas. Súper, súper bien. Y en Nicaragua, fíjate que Nicaragua particularmente me parece un mercado de mucha atención porque si bien es cierto es un mercado, digamos, difícil de penetrar o de posicionarse, una vez ganas ese mercado, es un mercado que es bien generoso y bien leal. Eso me parece a mí. Eso, ojalá en el caso con ustedes se presente una oportunidad de crecimiento y de éxito muy poderosa en el tiempo a que se viene. Mi esperanza y mis deseos es que sí.
Y en Guatemala, la verdad también resalto un poco el hecho de que ahí estás descubriendo y estás abriendo un portal de innovación importante en la industria de fintech. En ese aspecto, ¿cómo puedes diferenciar ese tipo de crecimiento estratégico entre la tecnología aplicada en Guatemala y business as usual que conocemos de Abaco en Nicaragua? ¿Qué expectativas y qué percepciones van ustedes analizando y aprendiendo? Sí. Mira, la enseñanza más grande que nos ha tocado aprender a la fuerza es de que hay que ser muy, muy intencional con cuál es el objetivo de estar operando en cada uno de estos países. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? Obviamente en el mundo de startups y de VCs, siempre, o no siempre, pero eventualmente la idea es que haya una segunda ronda y una siguiente ronda de inversión. Entonces, en la primera ronda de inversión nosotros levantamos X cantidad de monto con una evaluación y la idea es de que ese tiempo entre la primera y la segunda tenga ese objetivo sería crecer hacia esa evaluación. Entonces, digamos que la evaluación se mide por un múltiple de ingreso. La idea es crecer a este nivel de ingreso para poder justificar una evaluación más alta en la siguiente ronda de inversión. ¿Por qué te digo todo eso? Porque al final, cuando tú tienes ese objetivo clave del número de ingresos que tienes que llegar para poder justificar la siguiente evaluación, después tú puedes deconstruir ese objetivo en cómo vas a gestionar el portafolio de Abaco en cada uno de estos mercados. No es que que dentro de los 3 o 4 mercados que te acabo de mencionar, el pastel se divide en 4 de manera equitativa. Hoy por hoy la operación de El Salvador sigue siendo mucho más grande, mucho más fuerte y más relevante dentro del P&L de Abaco. Entonces, cuando entramos a Nicaragua, la intención fue poner una bandera en ese país, aprender de cómo funciona la operación con este socio local, pero es una operación muy, muy boutique. La cartera es muy concentrada en un número de clientes muy reducidos. No estamos buscando capilaridad, no estamos buscando llegar a un alto N de clientes, o por lo menos no todavía. Entonces tenemos muy claro el objetivo es llegar a tanto nivel de ingreso en Nicaragua, también en Guatemala, también en Estados Unidos y también en El Salvador, para eventualmente poder levantar una siguiente ronda de inversión. Entonces creo que el mensaje aquí es ser mucho más incisivo en la estrategia a la hora de planeación con tus socios y la junta directiva, y ser mucho más intencional en cuanto se fijan objetivos con un tiempo, digamos, límite dentro de ese plazo, ¿no? Ya sea un año hasta tu siguiente ronda, o 6 meses, o un mes, o lo que sea. Y esos crecimientos que nos compartís, Carlos, a nivel de estructura, y tomando en cuenta también el funding y la disponibilidad de capital de trabajo que van teniendo en el tiempo, ¿cómo ha sido también la estrategia de crecimiento con el equipo y el balance entre la estructura óptima con la cantidad de clientes que están administrando hasta este momento? Excelente pregunta. Nosotros tenemos una desventaja al ser una financiera, y una financiera también que accede a deuda privada o fondos de inversión. Y es que nosotros siempre nos van a medir por estados financieros auditados y nos van a pedir algo que en el mundo de las startups no es muy común, pero en el mundo del lending es extremadamente fundamental e indispensable. Y es una palabra que ninguna startup quiere escuchar, y es rentabilidad. Tienes que tener un negocio rentable. A diferencia de otras startups que no hacen lending, que no tienen una estructura de crédito detrás, que simplemente pueden estar quemando plata. Tienen ese famoso runway. Sabes que levantas $1 millón, tienes 12 meses, divides ese $1 millón por 12 y eso es lo que te puedes gastar en el mes. Y al final levantas más capital o muere la startup. Nosotros tenemos que sí o sí ser rentables. Entonces, ¿por qué te digo eso? Es porque el costo de operar la empresa va muy de la mano con los ingresos para poder siempre asegurarnos que nos mantenemos en este índice de rentabilidad. Esto es mes a mes. Nosotros nos ponemos metas tanto top line como de revenue, como de ingreso que entra a la empresa, pero también de costos, de bottom line. Y esto es muy atípico del mundo de las startups. A mí se me ha dado la oportunidad de trabajar en unas 3, 4 startups y ninguna había vivido lo que vivimos en Abaco, de estar muy de cerca de los números de la empresa, y es algo que también invito a cualquier emprendedor, sea cual sea el rubro que le gusta, es saber leer un P&L, saber leer un balance sheet, un cash flow statement, es indispensable. Básico. Yo creo que es muy básico. Es bien indispensable, bien dicho, Carlos, la verdad. Y
Y en cuanto al equipo actualmente, la estructura que opera Abaco, ¿cuántas personas son y están destinadas en diferentes lados, Carlos? Sí, somos alrededor de 35 personas, si no me equivoco. Las tres verticales más grandes son Go-to-Market, Growth y Revenue. Esa entra bajo mi dominio. Está la vertical de fondeo, de Portfolio Management y de tecnología, que entra bajo la vertical de Alejandro. Y tenemos la operación como tal, la cobranza, lo jurídico, la gestión de sistemas como tal. Y eso entra dentro del área de Moisés, la vertical de Moisés. Entonces, a nivel de toma de decisiones está muy delimitado y esto es algo bien positivo. Y creo que eso ha sido clave en el crecimiento de Abaco, tener mucho foco en saber reconocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, por ejemplo, y poder lean hacia eso, ¿sabes? Como que poder depender de eso. O sea, yo a ciegas confío de que la tecnología de productos está avanzando a un ritmo muy acelerado porque es la fortaleza de Alejandro haberlo manejado en otras empresas. De igual manera, de Moisés. Yo soy alérgico al tema contable. A mí, yo detesto todo el tema de contabilidad y llevar los gastos y los recibos, y todo eso me da mucha fobia. Y Moisés es muy bueno para eso. O sea, Moisés, de hecho, lo sabe muy bien y sabe cómo, digamos, gestionarlo y llevarlo. Entonces, yo creo que la estructura de Abaco sí está en su punto máximo, o en su punto óptimo, mejor dicho, y queremos ir contratando. De hecho, ahorita estamos buscando un nuevo talento, ojalá, para que se sumen al reto. Interesante, buenísimo. Carlos, y hasta el momento, hemos hablado de cómo se ha desarrollado el levantamiento de los $4 millones que tuvieron el año pasado, y que ya está bien claro cómo se ha ido desarrollando y cómo ha sido este camino hasta el momento. Lecciones iniciales que puedes sacar con respecto a experiencias que has tenido en este trayecto, uno, y por otro lado, ¿ha habido nuevos levantamientos de inversión? Sí, buena. Te contesto la segunda porque es la más fácil. Sí, acabamos de levantar una ronda de deuda. Bien. Estamos próximos también a levantar un par más. De hecho, este primer inversionista que fue con el que salimos el anuncio está con toda la intención de expandir, digamos, su inversión, porque le ha gustado mucho cómo estamos llevando el tema de créditos, la manera que tenemos todo bien ordenado, bien estructurado, bien visible también, que fue algo que aprendí en una de mis experiencias pasadas en otra startup, donde el CEO era muy tajante en darle visibilidad a los acreedores de cómo se comportaba la cartera en tiempo real. Teníamos toda una vertical de data en ese entonces y teníamos acceso a dashboards en tiempo real y podían ellos ver, digamos, a nivel segmento y cohort, partido por todas las verticales que te puedas imaginar, cómo estaba el estado actual de la cartera, y eso al acreedor le inspira mucha confianza, porque no solamente es tener visibilidad, pero también es tener todo bien ordenado y tener, digamos, que la intención de hacerlo bien visible. Entonces, eso es algo que me quiero enfocar ahorita en Abaco, poder lograrlo. Y sí, yo creo que es muy clave. Y ojalá estamos hasta pensando hacer un agente de AI para que los acreedores puedan... Ya te voy a preguntar de la AI, la tenía guardada esa pregunta. Regresando como a estas lecciones iniciales de, vos sabés, ¿verdad? Se levanta inversión en una startup, los emprendedores tienen este compromiso y dentro de la misma pues es toda una realidad nueva que están construyendo. Digamos, si me puedes compartir una nota positiva de lo que has visto en esto y una nota no diría negativa, sino que más bien una lección de mejora que hayas visto en este trayecto. Sí, yo diría que por el número de personas que somos en la empresa, algo que me ha sorprendido mucho de manera muy positiva es lo contagioso que se vuelve a aprender a soñar o a poder o crecer ante una visión, digamos, y voy a hacer mucho énfasis en la palabra contagiar, porque si bien es cierto, Abaco tal vez empezó en sus inicios con cierta visión y con cierto objetivo, eso ha ido migrando y transformándose en el camino a medida que recibimos mayor inversión o distintos tipos de inversiones y votos de confianza, o incluso el tamaño de clientes que estamos atendiendo hoy por hoy. Y
veo hacia atrás y veo personas que han sido parte de este recorrido en todos los departamentos, las organizaciones dentro de la empresa, desde operaciones, comercial, jurídico, tecnología, y veo cómo han crecido y cómo ahora conocen bien de la mano cuál es la misión de la empresa como tal. Y es muy gratificante verlos llegar a la oficina o quedarse, digamos, a veces hasta altas horas de la noche tratando de solucionar algo. Y alguien de la empresa me mencionó hace poco de que en sus experiencias laborales pasadas muy difícilmente podía nombrar con una mano el número, nombres de clientes, como decir quiénes son mis clientes. Y en Abaco, a pesar de ser más de miles de usuarios que ocupan ya la plataforma, las personas sí saben quiénes son, con nombre y apellido. Y cuando digo, bueno, ¿quién es tu cliente? Si es una empresa B2B, usualmente mi cliente es suministros 1, 2, 3. Pero algo que me resuena mucho aquí en Abaco es cuando dicen, no, mi cliente es Juan Pérez. ¿Sabes? Cuando dices como lo que estoy haciendo está impactando la vida de la persona que opera este negocio y por consecuencia sus familias y sus empleados, pues es muy gratificante, es muy bueno. Suena como que has estado colocando bastante tu blueprint cultural en tu equipo, se nota. Obviamente que ahí sabemos de que tenés que utilizar el CRM por excelencia, que también incluso tuviste la oportunidad de colaborar, que es HubSpot. Pero entrando en tema con respecto a El Salvador como país, realmente, y solamente antes de eso, solo para cerrar este punto ya de crecimiento al día de hoy, el tamaño de la cartera de Abaco es más o menos de ¿cuánto? Está por encima de los $6 millones. Oh, excelente. Excelente. Eso remarco lo siguiente acá. Esto es lending digital, ¿ok? No es la categoría de lending bancaria, hay una diferencia, si no estoy equivocado, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, es un crédito no bancario. Por ende, emprendedores vean cómo hay espacio para innovación y de propuestas novedosas que puedan descubrir y desarrollar mercados como lo que estamos discutiendo en este momento. Que esto me lleva precisamente a la pregunta que quería ya empezar a destacar, y es que El Salvador como país en los últimos 10 años ha tenido un giro muy importante en el ecosistema. Hoy en día es bien fácil contar con los dedos la cantidad de startups salvadoreñas que están impactando el mercado centroamericano. Y gran casualidad que muchas están enfocadas en fintech. Por no decir la mayoría, pero hay muchas enfocadas en fintech. Y eso también dice la atención que el ecosistema salvadoreño ha tenido en estudiar la región. Y tanto como proyectos como el que estamos hoy hablando con Carlos, que es Abaco, han habido otros proyectos que han tenido gran éxito. Y me gustaría nada más tener la oportunidad, Carlos, de conversar con vos directamente esto, porque veo también de que hay una intención propositiva por parte de los empresarios tecnológicos en desarrollar una economía que influya no solamente en el país, sino que en la región, pero que también brinde un aire nuevo sobre cómo los emprendedores deben tener la mente para poder entrar en esta área de la digitalización, que por ahí vamos a empezar a hablar también un poco de lo que Carlos mencionó, que era la AI, que eso tengo preguntas específicas para eso, pero quiero resaltar ese punto, Carlos, porque por un lado quiero felicitar a todo el ecosistema salvadoreño por lo que está haciendo, y por otro lado, nuevamente, vos sabes que siempre he sido bien frontal en eso, les tengo a todos un gran estima en Abaco y los felicito por lo que están haciendo. Contanos cómo ha sido esa experiencia de interactuar con diferentes instituciones, porque veo que hay mucha comunidad, hay mucho intercambio. Contanos cómo ha sido eso para vos, cómo lo has sentido. Sí, mira, para mi gran sorpresa, que solemos decir que los salvadoreños somos muy celosos uno contra el otro, pero para mi gran sorpresa, la comunidad y el ecosistema que se ha visto a nivel de emprendedores salvadoreños, el nivel de colaboración ha sido extremadamente positivo. Tanto pues, te puedo nombrar Salvador de Boxful, que la está rompiendo, digamos, es muy inspirador todo lo que ha logrado hasta la fecha y lo que va a seguir logrando. Y el poder haber tenido un acercamiento con él, decir, mira, yo sé que tus sellers en tu plataforma
se abastecen de inventario y ese es el que pueden mercadear o comercializar a través de tu plataforma, etcétera, y poder hacer los envíos y poder, digamos, decir a un piloto, oye, ¿qué pasaría si le damos acceso a financiamiento a estos sellers para poder abastecerse de mayor inventario? Digamos que hoy por hoy venden $50,000 mensuales. Si le damos un crédito de 20,000, podrían llegar a vender 70, pueden llegar a vender 30, $80,000. Y ha sido el caso. Entonces, tener esa apertura de colaborar para ver un ganar-ganar y posiblemente hasta un ganar para el cliente como tal, ha sido muy gratificante. Adrián también de Lanning, de Mercandú, también un gran emprendedor y un modelo a seguir para todos en el ecosistema también de todo lo que ha logrado. Y también es un cliente de Abaco, ¿sabes? Entonces, esa apertura por colaborar y apoyarnos mutuamente realmente ha sido muy gratificante. Los chicos de Vitrinea también haciendo cosas muy cool con el tema del e-commerce de segunda mano. Entonces, sí, yo creo que ese 2023-2024 se vio mucho movimiento y mucho auge en el tema de startups. 2025 aún está por verse. Yo creo que hace importante mencionar la palabra escalabilidad. He visto muchos proyectos que están saliendo, pero que no son escalables. Y para el mundo de techs y VCs es la salsa secreta, poder llegar a escalar realmente el negocio. No solamente montar un negocio que vas a tener que nutrirte o suplirte de más recursos para poder vender y crecer. O sea, ahí es donde está la clave para ese tipo de modelos, es poder lograr escalabilidad. La salsa secreta para poder tener y ser atractivos con el capital de riesgo y levantar inversión para tu proyecto es la palabra, Carlos. Escalabilidad. Escalabilidad. Qué buenísimo, Carlos. Carlos, y entrando en temas varios, en temas que también tienen que ver mucho con el espíritu de Abaco, que es la innovación y la aplicación de la tecnología. Y vos lo mencionaste hace poco, ya están adelantándose a crear agentes de inteligencia artificial. Contanos un poco cómo ha sido también ese trayecto de la adopción de la inteligencia artificial, cómo ha aprendido Abaco a aplicar inteligencia artificial dentro de sus procesos y si se puede saber hasta qué punto hay ya procesos automatizados con inteligencia artificial en Abaco. Sí, buena, es una excelente pregunta. Yo creo que es una pregunta que al principio o a simple vista puede parecer un poco abrumadora para cualquier emprendedor. Por dicha, los 3 cofundadores de Abaco hemos tenido experiencias laborales donde conocemos el tema de los sistemas tecnológicos, los sistemas de software. Yo de mi lado, y hablo por mi experiencia, en el lado de HubSpot aprendí mucho con el valor de tener sistemas bien integrados y la data, la importancia como tal. Entonces, desde un principio reconocimos que la relevancia de tener, digamos, la inteligencia artificial embebido en cada uno de nuestros procesos. Lo que hicimos nosotros muy sencillamente fue mapear cuál es el proceso de Abaco como tal, de principio a fin, desde la originación de un crédito, el proceso de un crédito, el desembolso, la cobranza, la recolocación, el manejo de portafolio, y después ver cómo podemos incorporar inteligencia artificial en cada uno de estos. Por ejemplo, cuando un cliente se da de alta y sube la documentación, a pesar que nosotros nos integramos con sistemas terceros para poder jalar y extraer información de dicho cliente, ellos también suben información de su lado y usamos agentes de IA que pueden leer esa información y leer la información que hemos extraído de fuentes terceras y poder sacar conclusiones en tiempo real. Nuestra primera misión al momento de levantar nuestra primera ronda de inversión fue automatizar la emisión de una línea de crédito en tiempo real. Lo que hoy por hoy un banco toma 2 a 3 semanas para darte una respuesta si te van a financiar, cuánto te van a financiar y a qué precio te van a financiar, Abaco lo hace en 30 segundos, por no decir de inmediato, o sea, eso de tiempo real. Y todo eso es gracias a los sistemas que hemos podido lograr integrar para poder acceder a datos y después cómo se procesa esos datos para convertirlo en información y usar esa información. Es el uso de la información al final. Imagínate qué interesante esto de los procesos bancarios, porque si ponele, probablemente un proceso bancario puede tomar 3 días hábiles. Tiene que ser lunes, martes, miércoles o viernes, porque si es sábado o domingo no tu cuenta. Mientras... y cuando vas te dicen que te falta un papel, o te hizo falta este documento, o el sello no va a este lado, va a este lado, te hace falta una firma, etc. Y me estás diciendo vos que en Abaco esto lo haces en 30 segundos. Lo hacemos en tiempo real, es el mismo sistema. Y eso nos permite también democratizar el acceso a crédito, porque
Lo mismo nos cuesta procesar una operación o una solicitud de crédito de $500 versus una de $300,000. Nos cuesta exactamente lo mismo, lo hacemos en paralelo, porque al final es la tecnología misma quien lo hace. Hay comparación de un banco, que es una persona revisando documento por documento. Cuando llega una solicitud de $500, posiblemente ni le hagan caso, porque es muy caro, no le es rentable, los números no están ahí. A nivel operativo, Carlos, teniendo vos la experiencia que has tenido, ¿cómo vos... ¿Dónde particularmente tus procesos tenés inteligencia artificial establecida? ¿En algún motor de generación de leads o en algún motor de creación de propuestas, en algún motor de postings? ¿Dónde lo tenés ubicado y cómo vos te beneficias de ella? Sí, ahorita son 3. El primero es la emisión de la línea de crédito, o sea, el procesamiento de documentos para extraer datos, asimilarla y poder emitir una línea de crédito. La segunda es la evaluación de una solicitud de financiamiento por independiente. Algo muy particular de nuestro modelo de negocio es que nuestras líneas de crédito no tienen precio, a diferencia de una banca que te dice, mira, tú eres sujeto a crédito $50,000 y eso te va a costar un 15% anual. Nosotros simplemente decimos, oye, tú eres sujeto a crédito $50,000 y cada operación que tú ingreses se va a procesar con la misma tecnología y tu pregunta utilizando inteligencia artificial para nosotros poder medir el riesgo de esta operación por independiente. Porque no es lo mismo que una operación venga del pagador Walmart a que venga de la tienda de la esquina. Eso lo toma en cuenta. Y también toma en cuenta otros factores que digamos, son parte de nuestro algoritmo de riesgo para poder fijar un pricing de esta operación. Mira. ¿Y el último caso, ¿ese es el segundo o ahí está el tercero? Ahí mismo. Ese es el segundo. El tercero lo estamos desarrollando hoy mismo y es para poder hacer interacción con cartera, que es el que te cuento que eventualmente nos gustaría disponibilizar a inversionistas o a acreedores. Y es para nosotros poder interactuar con la cartera misma. Es decir, mira, nuestro cliente suministros ABC, ¿cuánto saldo tiene disponible? ¿O cuánto tiene vencido? ¿O cuándo se le vence su matrícula de comercio, que en El Salvador tiene una vigencia de 1 año, cada año se renueva, y eso lo jala de la matrícula que se subió en el back office a la hora de hacer la evaluación de línea, lee cuándo es la fecha y ahora te puede decir, oye, esto se vence en mayo del 2025. Y le manda una notificación al cliente diciéndole, oye, somos de Abaco para asegurar y garantizar tu línea de crédito. Es necesario tener tu documentación en orden. Te queremos recordar que tu matrícula vence en 1 mes. Eso ningún banco lo hace. Ningún banco lo hace. Carlos, ¿y vos crees que se podría también... ¿Vos crees que se podría tener un agente de AI para la cobranza? Porque eso es lo más difícil de todo este negocio, según lo entiendo. Y me río porque es que solo me imagino la idea de ir a cobrar con una AI, qué loquera. Pero ¿te imaginas vos eso en algún punto posible? Fuera fantástico, realmente fantástico. Lastimosamente, a nivel idiosincrasia, tenemos una aversión a la cobranza a los salvadoreños y los centroamericanos, creo que latinoamericanos, posiblemente todo el mundo no le gusta que le llamen a cobrarle. Mucho menos cuando es antes del vencimiento. O sea, el simple recordarle que su pago está próximo a vencer, algunos lo ven de un punto de vista muy hostil y muy agresivo. Entonces, creo que la inteligencia artificial se va a tener que adaptar a la idiosincrasia de cómo funciona la cobranza y cómo hacerlo de una manera con mucho más tacto. Carlos, y para ir cerrando, contanos un poco ya como de... Has tenido todo este avance y la verdad, nuevamente, felicidades por lo que están haciendo. Muy digna la representación para nuestra región. De nuestro lado, créeme, dentro del estudio nos sentimos muy orgullosos de siempre tener esta primicia, a primera mano, ¿verdad? Este acceso a conversar directamente las experiencias que se están viviendo en cada una de las historias de emprendimiento que se están construyendo. Y particularmente la historia de Abaco tiene una historia muy bonita que ha sido construyendo a nivel de construcción de compañía, levantamiento de capital y de validación de muchos aspectos. Credibilidad crediticia y posicionamiento de mercado. ¿Cómo ves vos los próximos... ¿cómo ves ahorita esto del Mundial? Esto del Mundial viene una locura, Carlos. Se viene una locura bien grande con este Mundial el próximo año. ¿Vos te ves Abaco muy bien posicionado en Estados Unidos como para ir pensando en algunas innovaciones para ese entonces? Sí, yo creo que sí. Curiosamente, en una boda conocí a una persona que hace sombreros de foam, que los fabrica aquí en Centroamérica y los exporta a Estados Unidos. Foam es como espuma, digamos.
sombreros así locos, como que todos artificiales. Y la FIFA, de hecho, ya le hizo un pedido para poder abastecer, digamos, las tiendas de souvenirs que van a tener durante el Mundial. Y ahí hay una oportunidad bien grande, porque el tipo me dice, mira, yo tengo esta orden de compra de la FIFA para el Mundial, acreditada obviamente por la FIFA, pero no tengo el capital para empezar a producir eso. Entonces, ¿me podrías tú ayudar a financiar? Entonces, un crédito como de capital de trabajo. Entonces, yo creo que la oportunidad es muy grande y sí creo que el Mundial va a ser muy relevante en cómo es esta dinámica de crédito y sí, porque imagínate solamente el use case que estás mencionando ahorita, que es bien específico, todo el potencial que trae. Es que lo que pasa es de que, claro, es el use case como tal, conceptualmente bien interesante, es novedoso, pero lo que lo hace mucho más disruptivo es donde está pasando. O sea, sí, es una región del mundo donde si te pega esa cuestión, explota de una forma que es... Prepárate, pues, porque esa es la explosión que cualquier startup anda buscando. Entonces, claro, lo resalto porque, pues, vienen épocas muy buenas. Creo que si vos has invertido en criptos o no has invertido en criptos, que ojalá que sí, ha habido cambios muy positivos en cuanto al mercado. Obviamente han habido cambios de impacto también, pero creo que dentro de las eventualidades más próximas, el Mundial es un evento a resaltar por la importancia que tiene y por lo que estamos hablando, las diferentes como nuevas formas de negocios que van a salir de ahí. Y por otro lado, ya para ir como cerrando el capítulo, Carlos, la visión de Abaco se cierra en un exit strategy. ¿Piensan levantar más funding? ¿Piensan seguir nada más como construyendo ciertos productos estandarizados que luego se pueden vender a otras entidades? ¿O en definitiva, qué tipo de historia quisieras vos que Abaco tuviera de aquí, ponerle en 2 años, 3 años? Sí, mira, ahorita está muy temprano para definir algo de como un exit como tal. Yo creo que me preguntaste sobre el tamaño de la cartera y te dije una cifra. A mi criterio, esa cifra es muy pequeña para lo que vamos a poder lograr con el equipo. Si vemos comparativos de mercados, hay empresas que llevan 30, 40 años existiendo y tienen carteras como de $30 millones. La nuestra es la mitad de eso, va a llegar a ser la mitad de eso para finales de este año. Entonces creo que el potencial de crecimiento escalonado es muy retador, pero a la vez muy emocionante. Y creo que es relevante tenerlo en mente, digamos, cuál podría ser un exit y poder maniobrar la empresa hacia esa dirección. Pero el foco de la empresa sigue siendo cómo democratizamos el acceso a crédito empresarial, cómo ponemos al cliente en el centro de todas las decisiones que tomamos en cualquier departamento de la empresa como tal, y cómo le damos la mejor experiencia. Entonces, mira, igual una realidad muy tajante que hemos vivido es que nos hemos ido comiendo un mercado cautivo por legacy players, financieras que han venido operando por mucho tiempo, y puede ser que nosotros seamos un poco o mucho más caro que la competencia, pero el hecho de hacerlo con un proceso 100% digital, con el scan biométrico de tu cara para poder recibir un desembolso y no tener que acercarte a una oficina oscura, deprimente para firmar un pagaré manuscrito, como lo hacen nuestros competidores. Eso es lo más emocionante de todo esto. Yo creo que es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. ¿Será que Abaco también va a ser esa hazaña que logró Hugo? ¿Llega a los $100 millones, Carlos? Yo creo que posiblemente hasta más. Eso, me gusta. Muy buena respuesta. Me gusta porque eso indica de la ambición y el potencial que tiene las empresas centroamericanas de poder penetrar e impactar mercados desarrollados con tecnología e innovación de punta. Carlos, de mi parte, este segundo round lo he disfrutado bastante de principio a fin. Nos has compartido una cantidad increíble de información y también de experiencia con lo que estás viviendo con Abaco, un proyecto que admiramos mucho acá en Medios Modernos y en general admiramos todo tipo de emprendimiento que está desarrollándose porque el camino no es fácil.
hay diferentes enfoques, hay diferentes estrategias y hay diferentes historias y situaciones. Lo importante es tener esa convicción y ese propósito, como bien decía Carlos, nuestro propósito es democratizar el crédito. No estamos hablando de que no, nuestro propósito es llegar a tener $500 millones en cartera. Eso es otro objetivo. El objetivo está bien claro, es democratizar el crédito. Un problema que por años ha existido y eso es lo que diferencia el tipo de emprendimiento en el que uno puede enfocar la tecnología versus el emprender por el negocio de compra y venta y de poder sobrevivir en esa categoría. Carlos, para mí, pues nada más queda pues agradecerte de gran valor toda la conversación que hemos tenido, Carlos. Esperamos sea muchas conversaciones más. Ojalá la próxima vez hablemos del pronóstico que hicimos al final, ¿verdad? Ojalá que se cumpla de corazón, que quisiera que se cumpliera. Y vos, ¿qué comentarios finales y qué otras ideas te gustaría compartir antes de dar cierre con ese nuevo episodio de Fundamentos? Me voy a tomar el atrevimiento a hacer un llamado a voz abierta a cualquier emprendedor o cualquier operador de negocio. Y yo sé que es un tema muy controversial por las tendencias como tal, pero mi sugerencia es regresemos a la presencialidad. Hay mucho valor en estar en una oficina con todo el equipo, compartiendo ideas, la comunicación fluye. La ejecución, digamos, la colaboración entre personas es clave y es fundamental, por lo menos en la etapa en la que estamos, que simplemente estamos por arrancar y nuestros inicios y se vive y se comparte. Entonces, si bien modelos remotos han existido, modelos híbridos pueden ser posibles, diría yo, no nos olvidemos del valor que tiene la presencialidad, porque creo que eso ha sido clave para el crecimiento que hemos tenido y va a seguir siendo clave. Y es algo que digamos que el equipo también lo permea, ¿no? Y lo comparte. Qué buen llamado, la verdad, Carlos. Tenés toda la razón. Creo que es importante pues darnos cuenta que también ya la época de lo remoto, no digamos que llegó a su fin, pero sí tiene un ciclo de uso donde debe tener un balance más inclinado hacia la presencialidad y creo que eso es un gran llamado, Carlos. Gracias por este episodio y bueno, a toda la audiencia que nos ha seguido hasta acá, muchas gracias. No se olviden de darle like, follow a nuestro canal Fundamentos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en las demás plataformas. Nuevamente acá Gustavo les saluda, nos vemos a la próxima.